nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos Marlene Balmaceda y Slich Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen de Ortega destituye a otros 2 de sus diplomáticos en Europa. Sandinistas instalan mesa de negociación del salario mínimo. Nicaragua recibirá vacunas contra el COVID-19 de la empresa Johnson & Johnson. En el pulso analizamos la drástica disminución del presupuesto asignado a la UCA. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 20 de enero de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El abogado y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Roger Reyes, cumplió este jueves 5 meses de estar encarcelado en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote. Sus familiares continúan preocupados por la salud física y mental del preso político de 36 años, quien en la última visita familiar no recordaba episodios importantes de su vida, ni siquiera el nombre de sus hijas menores de edad. También este día, el economista Irving Larios cumple 120 días de estar en prisión. El dirigente de la Articulación de Movimientos Sociales, de 63 años, fue trasladado a celdas de castigo y junto al resto de prisioneros políticos, sufre violaciones a sus derechos humanos y constitucionales, según sus parientes y organizaciones humanitarias. El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa realizando movidas diplomáticas en el inicio del nuevo periodo de Daniel Ortega como presidente ilegítimo de Nicaragua. En esta ocasión, el régimen despojó de su cargo a Carmen María Chávez Canales, quien fungía como ministra consejera con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en Irlanda, con residencia en la ciudad de Dublín. Chávez Canales duró en el puesto apenas 6 meses y lo dejó vacante desde el 18 de enero, según el acuerdo ministerial publicado este jueves. Este jueves se instaló la mesa de negociación del salario mínimo, encargada de definir el reajuste que entrará en vigencia a partir de marzo para 9 sectores de la economía. Empresarios, sindicalistas y representantes del Ministerio del Trabajo, la mayoría afines al régimen, dieron inicio a la primera ronda de negociaciones, que podría extenderse hasta febrero. Este año, las propuestas oscilan entre el 4 al 10% de reajuste salarial diferenciado. Sin embargo, sindicalistas independientes afirman que un trabajador debe ganar al menos $15 diarios para alcanzar el elevado costo de la canasta básica, que supera los $450. El salario mínimo promedio en el país no llega ni a los $200 mensuales. La agencia de viajes estadounidenses All Travel USA comercializa vuelos desde Cuba a Nicaragua a casi $4,000 debido a la alta demanda de cubanos que desean salir de la isla, aprovechando el libre visado que les ofreció el régimen de Daniel Ortega. Según medios de comunicación cubanos, detrás de la necesidad de la población hay un negocio ventajoso para la dictadura cubana, porque la mayoría de las aerolíneas internacionales que venden pasajes con esta ruta lo están haciendo en moneda libremente convertible, y parte de ese dinero cae en manos del régimen comunista por vía de impuestos o comisión. Funcionarios estadounidenses y analistas políticos señalan que el libre visado también es una estrategia de ambos regímenes para agudizar la crisis de migrantes que desean ingresar a Estados Unidos. Nicaragua recibirá la donación de 993,000 dosis de vacunas Janssen de la empresa Johnson & Johnson para combatir la pandemia del COVID-19 que azota al país desde hace casi 2 años. El donativo será entregado al Ministerio de Salud por parte del Gobierno de España a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, un programa diseñado para el acceso justo y equitativo de los inmunizantes. Es la primera vez que Nicaragua recibirá este tipo de vacunas fabricadas por Estados Unidos, las que llegarán al país el próximo martes 24 de enero. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
El Consejo Nacional de Universidades, CNU, disminuyó drásticamente el presupuesto anual asignado a la Universidad Centroamericana, UCA, al otorgarle 1 millón de córdobas del 6% del presupuesto general de la República, equivalente a más de 5.000 millones de córdobas. La reducción, que se aplica desde 2019, ha afectado a estudiantes de escasos recursos que buscan becas en la universidad, así como al personal que tiene la opción de aceptar un plan de retiro laboral voluntario. Un experto en educación nos brindó bajo anonimato su análisis de la situación. Lo que está haciendo el gobierno con la cancelación o reducción a la mínima expresión del 6% que corresponde a la Universidad Centroamericana no se puede entender más como una especie de un revanchismo político más a aquellas instituciones o aquellas universidades de la academia que no son abyectas o que no se someten al poder o que no están dispuestas a cambiar el discurso del conocimiento por repetir la consigna. Esto violenta grandemente lo que es la Ley General de Educación, Ley 582, que establece que el sistema educativo nacional y las atribuciones y las obligaciones del Estado son responsabilidades de las personas y de la sociedad en su futuro, en su conjunto. La Ley General de Educación define la educación como un derecho humano y la formación de los estudiantes, adolescentes y adultos en respeto a la vida, la paz y los principios democráticos, desarrollando una educación a través de toda su vida y las etapas de su desarrollo. Entonces aquí vemos que nosotros vemos un claro incumplimiento al artículo 7 de la misma Ley General de Educación, que habla de la equidad, de la educación, y dice claramente, específicamente en el artículo 7, habla de la equidad y dice que es el derecho que tiene toda persona a la educación, ya que este es un servicio al que todo nicaragüense pueda ingresar en condiciones de igualdad, con la misma calidad en la que logre jugar las necesidades sociales y locales. Eso dice el artículo 7 de la Ley General de Educación, que directamente tiene 15 años de no funcionar o no estar en vigencia el Consejo Nacional de Rectores o el Consejo Nacional de Educación, que mandata la Ley General de Educación para que exista articulación entre todos los sectores educativos. Esto no es más que un castigo para las universidades que no aceptan el adoctrinamiento estatal a como lo pueden hacer en las escuelas públicas. A la universidad los estudiantes llegamos a estudiar, a desarrollar habilidades, a conocer nuestros derechos y nuestros deberes. En cambio, Ortega y su régimen quisiera que los alumnos y los profesores de las universidades lleguen y que solamente llegaran a rayar las paredes y a repetir las consignas que repiten los pobres estudiantes que son sometidos de las escuelas públicas. Se castiga el derecho a pensar, se castiga el derecho a desarrollar habilidades con pensamiento crítico. Entonces aquí vemos más que un castigo que se hace se castiga el uso del pensamiento. El gobierno ha utilizado perversamente el 6% constitucional como un instrumento de premio o castigo. Premio para aquellas universidades que están dispuestas, aquellas universidades públicas que están dispuestas
a realizar azonadas, a no recibir clases, a crear disturbios, a cualquier otro tipo de cosa, o a repetir obedientemente consignas y cosas del partido de gobierno. En cambio, a las que están cumpliendo con su misión, que es desarrollar un pensamiento crítico de los hombres y mujeres, a esas se les castiga, a como lo está sucediendo con la UCA y con otras universidades, porque en ellas, en esas casas de estudio, se desarrolla el pensamiento, existe la creación y combinación de ideas, como lo ha hecho la UCA a través de toda la historia de su vida académica. Entonces, es una acción perversa que hace el régimen Ortega Murillo con tratar de silenciar las voces que no se someten o que no aplauden, o en su defecto, que no hacen idolatría a como se hace en las escuelas públicas. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Los preparativos para la investidura de Xiomara Castro avanzan satisfactoriamente. Según medios locales, la presidenta electa de Honduras tomará posesión el 27 de enero y entre los invitados que han confirmado su asistencia se encuentran la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien aprovechará la visita para promover el compromiso que tanto ella como Castro hicieron durante su llamada telefónica a comienzos del mes de diciembre. También confirmó su arribo el vicepresidente de Taiwán, William Lai, quien llegará con una delegación de 26 personas. El rey de España, Felipe VI, también confirmó su asistencia a la toma de posesión. Otros que acompañarán a Castro serán el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, y la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.